Adelanta Pedro Gómez, se lo adelanta Mañaneros. José Luis Rodríguez Zapatero acaba de presentar un incidente de nulidad en la causa por la que se le está investigando. Es noticia de última hora. Hemos tenido acceso a ese documento por parte de sus abogados. Son 21 folios en los que Pedro Gómez, ¿qué argumenta el expresidente? ¿Qué pide? ¿Qué dice? Pues ese recurso que ha presentado la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero pide que se anule toda la causa y todos los registros, incluso las pruebas que se obtuvieron durante todos esos registros y los mensajes sobre los que se han basado la acusación. Asegura que todo nació por parte de una denuncia que ya se estaba investigando en Plaza de Castilla y que se archivó y que posteriormente se volvió a abrir después de otra nueva denuncia y que vino aquí a la Audiencia Nacional cuando realmente lo tenía que estar investigando el Tribunal de Plaza de Castilla. Y lo más importante, sigue insistiendo en que no existe autorización judicial por la que se pudieron analizar y revisar esas conversaciones de WhatsApp sobre las que se fundamenta esta acusación y que, por lo tanto, todas las pruebas y todo lo que se haya recogido debe ser nulo. Esto es lo que acaba de presentar el expresidente del gobierno ante el juzgado de instrucción número 2 en Plaza Castilla. Están ocurriendo cosas en los tribunales, quiero lectura aquí de esto, pero hay novedad porque están ocurriendo cosas en los tribunales que son muy llamativas, ya les digo, esto es chirriante en términos de principios fundamentales y luego están las velocidades. Se acaba de fijar, noticia de última hora, fecha para el juicio a Begoña Gómez y va a ser ya, tan ya como Sara Baos. ¿Cuándo? Julio, ¿no? 13 de julio. El 13 de julio, eso es, será cuando la Audiencia Provincial de Madrid estudiará los recursos interpuestos por la Fiscalía y las defensas contra las dos decisiones claves del juez Peinado en este caso. Por una parte, la resolución que propuso juzgar a Begoña Gómez y la que determinó que el caso recaiga en un jurado popular. Ahora, el pasaporte de Begoña está en manos del juez Peinado tras entregarlo ella aquí. Es una de las medidas cautelares que impuso Peinado, además de tener que comparecer cada 15 días. Ojo, esto es entonces ahora Óscar Puente, Congreso de los Diputados, filtraciones, Zapatero, igualdad en todo esto. Óscar Puente. Soy un poco, tengo cierta dispersión y me cuesta concentrarme. El primero de ellos es la filtración de la agenda y muchos aspectos de la vida privada de José Luis Rodríguez Zapatero en el día de ayer, ¿no? Algo que me parece escandaloso. Y sobre todo nos parece muy escandaloso teniendo en cuenta los antecedentes y la situación en la que está en este momento nuestro país. Venimos de una condena al fiscal general del Estado por la filtración de extremos que eran de absoluto interés público. Por la filtración, bien por su parte o por alguien de su entorno, de extremos que venían a desmentir una información previa que era falsa y que además afectaba gravemente a la Fiscalía General del Estado, afectaba a la figura del Ministerio Público, como era que el Ministerio Público hubiera ofrecido un pacto al señor Amador González, no sé ahora mismo su apellido, y hechos que fueron desmentidos con un comunicado y proporcionando algún tipo de información que decían que era exactamente lo contrario a lo que había sucedido. Eso devino en un procedimiento penal que acabó con la condena y la expulsión de su puesto del fiscal general del Estado. En el día de ayer se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Este es el interés público informativo que tiene la información que ayer se ha distribuido a todos los medios de comunicación. Nos parece un hecho gravísimo. Ahí aparecen cenas privadas. Aparece alguna cena mía con mi mujer, con la mujer del señor Zapatero, que no sé yo qué interés puede tener para el público, ¿no? En general. No entiendo por qué esos aspectos de la intimidad de las personas aparecen hechos públicos, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etcétera. Nos parece de una extrema gravedad. No sé lo que va a hacer el señor Zapatero, parece que ha anunciado acciones legales. Desde luego, si se inician, vamos a comprobar hasta qué punto la justicia opera con igualdad en función de hechos similares, o desde luego más graves en este caso, en función de las personas que han sufrido este tipo de filtraciones, porque desde luego nos parece absolutamente inaceptable lo que ha sucedido. Es importante este detalle. La responsabilidad del expurgo de sacar lo que no es de la causa, es del juez. Bueno, pues el juez anuncia una investigación
Es Calama el que anuncia que va a revisar qué ha pasado y qué ha fallado aquí, después de la difusión ya hecha. Pedro Gómez, esta es la novedad jurídica y además novedad política. El gobierno ahora mismo escenificando. Pedro, la novedad judicial. Es un auto de 6 páginas que acaba de hacer público el juez Calama, en el que dice que se va a deducir testimonio de los particulares oportunos en orden a la averiguación del origen de las filtraciones, su eventual carácter delictivo y la identificación de las personas responsables, dada la gravedad de los hechos y su potencial encaje en tipos penales de revelación de actuaciones en carácter reservado. El juez Calama, de esta manera, abre una investigación para saber cómo hemos podido tener acceso la prensa a todos esos datos, agendas, conversaciones de WhatsApp que nada tenían que ver con la investigación de Plus Ultra. Aquí en casa, aquí la primera alarma suena con lo que les vamos a mostrar. Ayer les adelantábamos aquí que había literalmente una operación que volvía a salpicar a Zapatero. Un informe que decía Zapatero ha cobrado presuntamente 200.000 euros de manera irregular. Esto es lo que se informaba. Hoy, más allá de esa noticia, más allá de esto, hoy vamos a darle algo de viraje a lo que hacemos aquí normalmente. Porque aquí normalmente contamos primero la información, luego hacemos el análisis. Lo que acaba de pasar es de tal calibre que la investigación del caso Zapatero ha abierto un precedente de extrema gravedad en democracia. Se han filtrado 4 años de agendas, de mensajes del expresidente totalmente ajenos a la causa. Son conversaciones privadas, no se han expurgado, se ha metido todo, no se han limpiado cosas que no tengan que ver con la causa, se han metido todas las conversaciones. Se supone que en las causas solo se incluye lo que afecta a la causa. Bueno, fuentes policiales confirman a Televisión Española que notificaron al juez que había 12 mensajes relevantes. 12. Se han filtrado casi 2.000 folios. Todo. En el que hay cuestiones tan relevantes en lo penal como la muerte del perro de Zapatero, la adopción de un cachorro, la peluquería, si se hace o no las cejas, las reuniones que tiene con empresarios. Hay nombres como el vicepresidente del Santander, como el consejero delegado de Iberdrola, peticiones a Florentino Pérez. ¿Qué hace un juez vigilando esas reuniones? ¿Qué hace una audiencia filtrando esto? Hay reuniones con periodistas, desde el consejero de A3 Media y sus comidas en Horcher, hasta la presidenta de Mediaset y sus citas con Zapatero, hasta agendas en las que, por supuesto, aparecemos periodistas de otros canales. Todas las citas con periodistas están recogidas ahí y filtradas. Periodistas como quien les habla. La guinda es que se han publicado hasta las direcciones particulares de la prensa. ¿Qué hace un juez controlando, filtrando y reportando reuniones de políticos con periodistas? Reuniones de Zapatero con Onda Cero, El Español, Infolibre, El Plural. ¿Qué hace la Audiencia Nacional controlando esto y filtrando esto? ¿Qué estado judicial es este? Lo que está pasando no es solo una filtración, es una inquisición. Son 4 años de WhatsApps, de agendas, de cuestiones ajenas a la causa que son realmente una advertencia a empresarios y a periodistas. La advertencia es: os tenemos vigilados. Es algo que pone en jaque derechos fundamentales en la democracia y que, por cierto, tiene 2 notas a pie de página. La primera, y sobre todo, esto es una denuncia a una justicia desbocada. Lo que les estamos contando hoy no es la defensa de ZP. Si se consigue tumbar a un expresidente o a un presidente del gobierno desde un banquillo, desde un tribunal así, si se consigue tumbar a ZP así, ¿qué piensa que le va a pasar al siguiente gobierno, al del PP? Si se desvía, un tribunal, un juez puede decidir esto, filtrar todo lo que quiera para desestabilizar todo lo que necesite. Primera nota a pie de página. La segunda, esta es la importante. Por la filtración de una nota de prensa cayó un fiscal general del Estado. ¿Y aquí? ¿Aquí qué hay? ¿Aquí paga alguien responsabilidades?
Aquí hay causas, hay tribunales, hay jueces al margen de la ley, porque lo que se ha filtrado son 2000 folios como lo que van a ver. Este es el contenido de lo que se ha filtrado en las agendas de Zapatero. Fotografías personales, direcciones de domicilios particulares, conversaciones personales, contactos con la prensa o reuniones con empresas. Miles de datos sin relevancia policial. 4 años filtrados en un informe de la UDEF. Me preocupa el daño que puede hacer a la democracia. Más de 1000 páginas en las que hay mensajes e información privada de José Luis Rodríguez Zapatero. Conversaciones personales que mantenía con su secretaria. Se publica cada punto y cada coma. Transparencia y legalidad. Desde el luto por el fallecimiento de su perro y la adopción de otro. En un ratito está aquí el enano. Ah, el enano es el perro, ¿verdad? Es pequeñísimo. A también las relaciones de sus hijas. Es de izquierdas, ya está. Fotos de bebés recién nacidos o incluso de su propia madre. Mi madre con su niño. Un nivel de detalle que nada tiene que ver con la causa por la que se le investiga. Podemos ver mensajes de pésame que ha mandado por el fallecimiento de compañeros o amigos. Ayer falleció la madre de Chimo. Enviamos un ramito de flores. Más de 3000 mensajes intercambiados repletos de datos personales que vulneran el derecho a la privacidad. Han dado el alta a mi padre. Y no solo mensajes, también se ha publicado las agendas en las que se destripa cada paso que ha dado el expresidente en estos 4 años. Reuniones con periodistas y empresarios, A3 Media, Mediaset o incluso Iberdrola. 23 de enero, La Razón. 21 de mayo, Iberdrola. Se filtra absolutamente todo, también sus direcciones y números de teléfono, todos los detalles de aquellos con los que se ha reunido, vulnerando así la privacidad de todo el que haya tenido contacto con él. Mi derecho a la defensa. Una agenda donde se mezclaba aspectos profesionales y personales, desde reuniones, viajes o mítines hasta unas clases de inglés, citas con la peluquería o consultas médicas. Detalles que no guardan relación con la investigación. No se trata tanto de mis actividades, como he dicho, sino que represento políticamente. Datos publicados sin filtros. ¿Se está vulnerando el Estado de Derecho? Ha hablado Ayuso esta mañana, ya lo han visto, para llamar efectivamente lo que llama al presidente del gobierno y para decir que las informaciones que tienen no son filtraciones, que es literalmente, escúchelo, olfatito. Esto es el comienzo de mucho más. No hay que ser muy listo, ¿eh? Que una vez me preguntaron que si yo tenía información relevante. Hombre, tengo olfatito y que os voy leyendo y que os voy viendo. Olfatito. Olfatito ha sido ir anunciando decisiones judiciales con semanas y mucha antelación e información. María Escolar, pero es que lo que responde a esa acusación de corrupción la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es que hay una campaña del Estado contra ella, que ella es la víctima. Sí, es una víctima, dice Ayuso, de una operación de Estado. Denuncia incluso filtraciones ilegales que, como acabáis de escuchar, distan mucho de cuando ellos adelantan investigaciones como la del caso Zapatero, porque ellos solo se basan en su olfato. En una entrevista ideal, Javier, ahora que están los niños de vacaciones escolares, para que pongan la televisión, porque no solo ha vuelto a sacar ese me gusta a la fruta para insultar al presidente del gobierno, le ha llamado sinvergüenza, le ha llamado cara dura, ha dicho que está desquiciado, incluso ha relacionado el sanchismo y el socialismo con la prostitución, con el matonismo, y se ha referido también a los socios del gobierno como parte de esa mafia. Pero eso sí, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha hablado de Quirón, ha querido sacar pecho de la sanidad pública madrileña. Yo llevo ya muchos años soportando una operación de Estado para intentar hacerme daño a mí en lo personal, algo con lo que atacar a Ayuso. Deciden filtrarlo ilegalmente, el fiscal, insisto, condenado, y lo que hacen ahora es prolongarlo en el tiempo. Y desde Hacienda se ha ido troceando el expediente, diseminarla por las cloacas para que nunca el caso se cierre. Y tiene la cara dura, el sinvergüenza del presidente de gobierno que tenemos, que es un sinvergüenza. Sánchez, ¿eres un sinvergüenza? Tiene la cara dura de decir que esto es ni siquiera parecido a cualquiera de los casos de corrupción que están llevando a la cárcel a todo lo que le rodea. Un año ha tardado la UCO en obtener permiso para poder investigar parte de las cuentas, pero
Pero este es ahora mismo el reparto de culpas. A esta hora, Óscar Puente, Congreso de los Diputados, filtraciones, Zapatero, igualdad en todo esto. Óscar Puente. Soy un poco, tengo cierta dispersión y me cuesta concentrarme. El primero de ellos es la filtración de la agenda y muchos aspectos de la vida privada de José Luis Rodríguez Zapatero en el día de ayer, ¿no? Algo que me parece escandaloso y sobre todo nos parece muy escandaloso teniendo en cuenta los antecedentes y la situación en la que está en este momento nuestro país. Venimos de una condena al fiscal general del Estado por la filtración de extremos que eran de absoluto interés público, por la filtración, bien por su parte o por alguien de su entorno, de extremos que venían a desmentir una información previa que era falsa y que además afectaba gravemente a la Fiscalía General del Estado, afectaba a la figura del Ministerio Público, como era que el Ministerio Público hubiera ofrecido un pacto al señor Amador González, no sé ahora mismo su apellido, y hechos que fueron desmentidos con un comunicado y proporcionando algún tipo de información que decían que era exactamente lo contrario a lo que había sucedido. Eso devino en un procedimiento penal que acabó con la condena y la expulsión de su puesto del fiscal general del Estado. En el día de ayer se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Este es el interés público informativo que tiene la información que ayer se ha distribuido a todos los medios de comunicación. Nos parece un hecho gravísimo. Ahí aparecen cenas privadas. Aparece alguna cena mía con mi mujer, con la mujer del señor Zapatero, que no sé yo qué interés puede tener para el público, ¿no? En general. No entiendo por qué esos aspectos de la intimidad de las personas aparecen hechos públicos, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etcétera. Nos parece de una extrema gravedad. No sé lo que va a hacer el señor Zapatero, parece que ha anunciado acciones legales. Desde luego, si se inician, vamos a comprobar hasta qué punto la justicia opera con igualdad en función de hechos similares, o desde luego más graves en este caso, en función de las personas que han sufrido este tipo de filtraciones, porque desde luego nos parece absolutamente inaceptable lo que ha sucedido. Ocurriendo cosas en los tribunales, quiero lectura aquí de esto, pero hay novedad porque están ocurriendo cosas en los tribunales que son muy llamativas, ya les digo, esto es chirriante en términos de principios fundamentales y luego están las velocidades. Se acaba de fijar, noticia de última hora, fecha para el juicio a Begoña Gómez. Ya, tan ya como Sarabaos. ¿Cuándo? Julio, ¿no? 13 de julio. El 13 de julio, eso es, será cuando la Audiencia Provincial de Madrid estudiará los recursos interpuestos por la Fiscalía y las defensas contra las dos decisiones claves del juez Peinado en este caso. Por una parte, la resolución que propuso juzgar a Begoña Gómez y la que determinó que el caso recaiga en un jurado popular. Ahora, el pasaporte de Begoña está en manos del juez Peinado tras entregarlo ella aquí. Es una de las medidas cautelares que impuso Peinado, además de tener que comparecer cada 15 días. Ojo, esto es entonces, gracias Sara, esto es la revisión de los recursos, no es el juicio todavía. En cualquier caso, 13 de julio, aquí sí está justificada cierta urgencia. Digo, tenemos todo esto, tenemos la situación y tenemos un volcado masivo que ahora mismo nos permite saber hasta cómo se depila las cejas el presidente Zapatero. En fin, esto es una cosa, no sé. Pero es que, además, Pedraz, hace 3 días, abrió una pieza secreta de expurgo en el caso Leire, que es lo que hay que hacer. A petición del Partido Socialista, porque es el Partido Socialista, en el registro de la sede de Ferraz se llevaron muchísimos documentos, lo que pidió es que solo se dieran a las acusaciones lo que fuera relevante. Y efectivamente la unidad de tratamiento documental está ahora mismo viendo lo que es relevante y lo que no es relevante, porque Pedraz lo ha hecho bien. Y Calama lo que ha hecho es darle 4 años o no sé cuántos de mensajes de Zapatero a una serie de organizaciones de extrema derecha que son las acusaciones particulares de este caso. Yo es que la verdad que no esperaba que esto llegase tan lejos. Llevábamos unos días hablando de cómo Calama era un juez escrupuloso, con un cuidado que no habíamos visto en Peinado y demás, y ahora ¿qué le ha pasado?
¿Qué le ha pasado en algo tan básico y tan lógico? O sea, es que no, la verdad que me quedo sin palabras para describir la indefensión en la que vemos a Zapatero y la indefensión en la que nos vemos cualquiera de los que, en fin, todavía tenemos alguna esperanza en la presunción de inocencia de este hombre. Entonces, esto es una humillación, esto no tiene arreglo, esto es un delito. Está habiendo reacciones en el Congreso. Hay ahora mismo incendio entre el legislativo. Porque lo que se está diciendo es esto cómo es posible, esto de qué va, hay aquí una intención que no es la jurídica sino política. Cañedo, Congreso de los Diputados. Sí, aquí están lamentando esas filtraciones. La mayoría de los grupos, por supuesto, el Partido Socialista y el Gobierno también hablan de una violación flagrante del derecho a la intimidad del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Piden límites porque consideran que estas violaciones han desbordado todos los límites de cualquier causa judicial. En Moncloa reconocen que están preocupados porque estas filtraciones son cada vez más habituales y aunque reconocen que van a seguir trabajando para defender esos derechos, dicen que las filtraciones van siempre en la misma dirección, desde el mismo lado. Por eso aseguran en el Partido Socialista también están ya cansados de esta doble vara de medir. Acaba de pronunciarse la portavoz del Gobierno. Dice que cuando aquí en el hemiciclo piden respeto y presunción de inocencia para personas que no están condenadas, personas honestas, no se trata de un eslogan. Están hablando de cosas tan concretas como estas. A esta hora, reacciones en el Congreso. Está hablando Gabriel Rufián. Imagen, seguimos. Gestiones en Perú. Saben que yo no soy objetivo. Creo que deberíamos regular la figura del expresidente, el límite o la frontera entre la influencia, la asesoría y el tráfico de influencias o otra cosa es muy fina. Entonces yo creo que Zapatero debería dar explicaciones. Ya tarda. ¿Se hayan filtrado todos los datos de su agenda? Eso es una barbaridad que pasa en este país desde hace ya muchísimo tiempo y aquí no pasa nada. Yo si algún día voy a juicio por lo que sea, sé perfectamente que se va a filtrar en algún digital de derechas, por lo que sea. Esto es lo que estamos viviendo en el Congreso ahora mismo. Hay una, insisto, situación que es anómala y que estamos asumiendo con una naturalidad exquisita. Nosotros sí hemos anonimizado algunos de esos encuentros. Esta era la labor del juez y la Audiencia Nacional. Pedro Gómez, ante esto lo que hay es protesta y esto ya es información, protesta y recurso de los abogados de Zapatero. Sí, porque ese informe que conocíamos ayer de la UDEF, en el que se hablaba de una presunta comisión cobrada por el expresidente Zapatero para intermediar con el gobierno de Bolivia, eso venía con unos anexos, y esos anexos son decenas de páginas, centenares de páginas, más de 2000 páginas de conversaciones de WhatsApp, de los cuales, para que nos hagamos una idea, de esas más de 2000 páginas, lo que recoge ese informe de la UDEF no llegaría ni a 13. Esas informaciones, esos comentarios, esas agendas que recogen documentación, información personal, información familiar que nada tienen que ver con la causa y que ya ha propiciado la queja de la defensa del expresidente. Voy a buscar dictamen pericial enseguida. Victoria Rosell nos está escuchando ya, pero quiero lectura aquí porque esto es, en fin, inaudito. Hasta los narcotraficantes se les expurgan, se les sacan las conversaciones privadas, sí, pero esto técnicamente el tema está claro, ha habido una anomalía absoluta y, bueno, en fin, una violación yo creo que de todo. Pero yo me haría algunas preguntas. La primera, ¿los jueces son responsables de algo? ¿Y ante quién? E inmediatamente me dirijo a la señora Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién deteriora la justicia? O sea, ¿quién está deteriorando, desmoronando la confianza ciudadana en la justicia? Y la tercera pregunta es, vamos a ver, aparte de las responsabilidades eventuales penales del señor Zapatero, ¿hay algún interés en destruir personalmente a Zapatero y de camino a toda la democracia? ¿Esto es una operación por encargo? ¿Y por encargo de quién? Quiero lectura en la mesa, dejadme buscar simplemente dictamen. Victoria Rosell, magistrada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. Permítame preguntarle dos cuestiones que hoy nos asaltan. La primera, ¿esto es normal? La segunda, ¿esto es legal?
No, ni es normal ni es legal. Cualquiera que tenga acceso a Internet puede consultar la ley de enjuiciamiento criminal, que aunque es del siglo XIX, se modificó en 2015, bueno, y en varias ocasiones más, los artículos 588 bis a septis, y ahí están todos los requisitos de gravedad, necesidad, proporcionalidad y todas las exigencias de no generar un grave perjuicio y no vulnerar los derechos fundamentales del artículo 18 de la Constitución a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, para lo cual los jueces estamos sujetos a un ordenamiento jurídico que constriñe absolutamente, cuando a su vez nosotros limitamos los derechos fundamentales de una persona investigada para los fines del proceso, ¿no? Hace muchos años que la jurisprudencia, cuando nuestra ley todavía preveía solo la interceptación de correspondencia postal y telegramas, las agendas o incluso los teléfonos, que se refería a los antiguos fijos con los que se grababa de otra manera y no preveía desde luego como ahora, en fin, la introducción de software, de balizas, de grabaciones en domicilios. Ya entonces la jurisprudencia dijo que cuidado con los nuevos dispositivos, que estaba toda nuestra vida en imágenes, en audios, toda nuestra privacidad y que tienen una capacidad de devastación nunca vista respecto de los derechos constitucionales. Entonces, claro, una cosa es cuando, o sea, la diferencia entre cuando te investiga un delincuente y cuando te investiga el Estado es que el Estado aunque no llegue a todo, se tiene que sujetar a unas normas. La diferencia entre cuando Villarejo se incautó ilícitamente del teléfono de Dina Busselham e hizo difusión de todos sus contenidos para afectar al Grupo Parlamentario Europeo, a Pablo Iglesias, etcétera. Y cuando lo hace el Estado es que tenemos unos límites y unas normas, pero también que cuando te golpea el Estado te hace muchísimo más daño, porque lo hace con una supuesta legitimidad que a su vez pierde con estas maniobras, ¿no? Claro, pero llaman la atención los contrastes aquí. Las agendas de Villarejo no se han publicado. No son públicas, no se han entregado a las partes. Esta sí. Y luego, segunda cuestión, que es la más llamativa. Hecho esto, ¿qué se puede hacer? Una vez que se ha hecho esto, no se ha expurgado nada, se ha metido toda la agenda, todos los mensajes, todas las conversaciones de Zapatero, todo lo que entra, todo aquí. ¿Ahora qué? ¿Hay capacidad de hacer algo? Pues bueno, ¿se acuerdan que hace nada hablábamos también de alguna medida cautelar llamativa, bueno, por no decir muy llamativa o incluso delirante, como la retirada de pasaporte a la mujer del presidente del gobierno, que decíamos que no vale con decir la audiencia provincial lo corregirá o el Tribunal Superior, porque el daño ya está hecho? Entonces, la ley prevé incluso que cuando alguien es absuelto o sobreseído o hay material que no debería estar ahí, se destruya completamente, y sí le puedes pedir a las partes que devuelvan lo indebidamente entregado y hacerlas responsables de cualquier difusión. El problema es que efectivamente ya se ha difundido, pero bueno, también, ojo, con la moral y la ética profesional, incluso periodística, de quienes lo vayan a utilizar luego, como pasó con el móvil del que acabamos de hablar, en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular preguntando cosas que les decíamos, pero ¿cómo lo sabe usted? ¿Por un delito? ¿Le parece lícito hacer utilización de esto? O periodísticamente incluso. Entonces, creo que se deberían, ante circunstancias tan excepcionales y tan devastadoras para la vida privada, familiar, social, laboral, aunque no sea la primera vez, es la vez más llamativa y efectivamente a través del juzgado, creo que sí se podría y se debería pensar en recabar lo indebidamente entregado, advertir de que es ilícita cualquier difusión de contenido obtenido ilícitamente y al menos a posteriori, aunque ya parte del daño esté hecho, no estar viviendo el goteo tanto periodístico como institucional, que quizá evidentemente es más grave de una vida o varias vidas, porque bueno, no solo importa Zapatero, también la propia Gertrudis, etcétera, sus fotos, sus vídeos, sus audios, todo lo personal, incluso lo médico, que son datos especialmente reservados, puestos como escarnio, ¿no?, público al alcance de cualquiera que durante años le pueda sacar punta, como ya lamentablemente ha pasado en este país, aunque no a través de un juzgado. Porque esto además, de verdad que ahí nos jugamos el sistema democrático, en el sentido de que es disuasorio dedicarse a la actividad pública cuando estás expuesto a esto. O a la periodística.
¿Desde cuándo los jueces están supervisando las reuniones de los periodistas? Amplio, exacto. Magistrada. Eso es gravísimo. Victoria Rosell, le agradezco. Forma parte del sistema judicial que todo el material probatorio se sube a esa nube judicial y tienen acceso todas las partes. Esto debería abrir un debate, No. En el caso Kitchen se expurgó, por ejemplo, las conversaciones entre Francisco Martínez y Albís. En todos los casos se suele expurgar. Aquí se ha volcado todo Zapatero. En el caso Kitchen, justo es que estaba leyendo, quiero decir que estaba revisando informaciones. En marzo de 2023, efectivamente, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad Interior, presentó un escrito porque se habían filtrado conversaciones con su mujer, conversaciones sobre citas médicas y cosas que nada tenían que ver con la causa. Y en ese caso fue él quien solicitó al juez pues expurgar, ¿no? Hacer esa distinción entre lo relevante para la causa y que no, pero se publicó en un primer momento toda esa información. Quiero decir, esto es algo que no es que pase ahora por primera vez. En aquel caso fue además el juez García Castellón, que en ese momento pues salió el nombre casi de refilón, se referían al juez instructor porque es una cosa que se hace de oficio. Yo estoy de acuerdo que debería replantearse esta situación en casos de personalidades relevantes como es Zapatero, pero por desgracia no es algo y la filtración, quiero decir que no es una filtración en un medio, sino que es a las partes y hay las acusaciones populares, sí que también pues igual debería legislarse o ver. Aroca, voy a buscar reacción política, está ya escuchando Pachi López. Estoy tan perplejo con lo que está ocurriendo, no solamente con el caso alucinante. Zapatero, sino otros semejantes con este asunto del expurgo y de las filtraciones, que se me ocurre el título de una película de Hollywood, Con togas y a lo loco. Eso es lo que está pasando. Yo creo que aquí hay muy poca mesura, hay muy poca contención, hay muy poco sentido de responsabilidad y hay muy poca o una cierta indignidad de algunos al vestirse la toga. Llevar una toga es una cosa muy seria. Y por cierto, la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo dice que los responsables últimos de todas las filtraciones son los jueces titulares. Por tanto, el juez es el que tiene que velar porque no se produzcan filtraciones. Y si se producen, y en este caso tan dañinas para los derechos constitucionales del señor Zapatero, aquí la justicia debería de intervenir. Sobre todo, yo no he dicho la audiencia. Hablas de los jueces, del juez. Si se da traslado a las partes. Pero es que hay obligación legal de esto. Pero no. Lo que hay es obligación legal de expurgar. El juez tiene que expurgar primero. El juez no puede entregarlo todo y todo lo que no tenga que ver con la causa. Puedo concluir, Javier, que es que tú estás diciendo que se ha filtrado desde el juez o la Audiencia Nacional. Déjame buscar sobre el Dejadme buscar, os voy a dar la palabra, dejadme buscar la reacción política que nos está escuchando ya Pachi López, portavoz del Partido Socialista en el Congreso. Pachi López, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pues atento a esta, como habéis calificado, barbaridad, ¿no? Pero es que es una barbaridad muy preocupante, porque esto no es más que un ataque brutal al derecho a la intimidad de una persona. Y el derecho a la intimidad tendría que estar protegido porque lo está en nuestro Estado de Derecho y en la Constitución. Porque la cuestión es, ¿en qué ayuda esto a la justicia que hemos conocido? ¿En qué ayuda a la causa que está abierta contra Zapatero? No, esto es solo un ataque brutal a un derecho fundamental. Y por eso a mí no se me puede ir de la cabeza que esto forma parte de una cacería contra Zapatero y contra los socialistas y que necesita ser investigada para depurar las responsabilidades que hay detrás de este asunto. Porque no podemos normalizar esto. No podemos normalizar que estas cosas estén pasando en un Estado de Derecho, tranquilamente. ¿Usted cree que esto no es un accidente, que esto no ha sido un error? Es que vamos accidente tras accidente, ¿eh? Y por eso no se me puede ir de la cabeza, como digo, lo de la cacería. Porque ya está bien de accidentes. Ya está bien de no expurgar los informes, ya está bien de que se investigue hasta la intimidad de una persona, ya está bien de las filtraciones, que curioso, siempre que afectan a una parte, por lo tanto, de accidentes ya vamos sobrados.